has dicho que hemos pasado de la dictadura a un régimen democrático. Yo acepto el primer principio, que hemos partido de la dictadura, pero no acepto que estemos en un régimen democrático. Y cuando se habla de democracia, hay dos formas de hablar de democracia. En términos descriptivos, es decir, describiendo lo que es, y ahí no podemos estar en desacuerdo. Si somos de buena fe y una inteligencia mediana, describir un régimen como es, no podemos estar en desacuerdo. Y si lo describimos sin ponerle etiquetas, verás como al final de esta conversación estás de acuerdo en que esto no es un régimen democrático. ¿Me aceptas que el grado de democracia es parecido al que tenemos en el mundo occidental, incluido Europa y Estados Unidos? No lo acepto de ninguna manera. Es decir, ¿crees que no tenemos el mismo grado que tenemos en Francia, en Bélgica o en Estados Unidos? En Bélgica sí, sí, pero los demás ninguno. Es decir, no ocurren las mismas cosas. Vamos a es decir, fenómenos como los que ha empezado a contar antes Pablo Sebastián, que son un escándalo periodístico, ocurren en Alemania, más grandes que aquí. Ocurren en Bélgica, ocurren en Francia. En Francia recientemente ha habido un escándalo de una categoría brutal y tenemos democracia porque lo sabemos demostrar y contar en los periódicos. Porque hay una gran libertad. Yo creo que estás confundiendo. Hay una gran libertad de expresar lo que está ocurriendo. Yo creo que estás confundiendo régimen de libertades con régimen democrático, que son dos cosas distintas por completo. Un régimen de libertades lo tenemos. Y si describo la situación, ¿cómo no voy a estar de acuerdo contigo? Para algunos. Hay libertades. Libertades para algunos. Pero la democracia es otra cosa. Es un régimen de poder. Y en tanto que régimen de poder no es democrático. Un poder existe siempre. Hombre, claro. Pero hay poder monárquico, oligárquico, democrático, feudal, y hay que calificar y democrático no lo es. Libertad política. Citas para pensar. Resuelve no servir más y serás inmediatamente libre. No digo que levantes tu mano contra el tirano para derribarlo, sino simplemente, que no le apoyes más. Luego verás cómo, igual que un gran coloso cuyo pedestal ha desaparecido, cae por su propio peso y se rompe en pedazos. Etienne de Lavoisier. Sociedad castrada. Según el diccionario, la palabra castrar, entre otras acepciones, la define como apocar a alguien o debilitar algo. Teniendo en cuenta esto, debemos de interiorizar lo que es y sobre todo lo que implica una sociedad castrada. Cuando alguien vive apocado, vive sin espíritu, sin ilusión, porque cree que nada se puede cambiar. Por consiguiente, es necesario hacerse preguntas. Ello implica salir de la zona de confort y es un largo camino hacia el conocimiento del mundo que nos ha tocado vivir. Y no está exento de dudas, ni tampoco será un camino de rosas, pero les aseguro que valdrá la pena. La sociedad española está castrada a todos los niveles posibles. La guerra civil 36-39 dio paso a la represión de la dictadura, y lo que ha dado en llamarse la transición perpetúa esa castración social. El actual régimen de 1978, el estado de partidos, ha ampliado los niveles de castración de la sociedad a cotas antes nunca experimentadas. La castración institucional, representada por la falta de constitución, elaborada sin cumplir ninguno de los requisitos formales, sin cortes constituyentes ni libertad política, ni tampoco los requisitos materiales, no establece la separación de poderes, mantiene una indefensión de la sociedad ante el poder estatal. Sin representación política ni separación de poderes, no existe mecanismo alguno en la sociedad para actuar en lo político. Queda pues la sociedad castrada en su capacidad de elegir, de poner
o controlar el poder político. El sujeto político no es la nación, sino los partidos políticos estatales. La sociedad queda a expensas de leyes que no responden a sus intereses, sino a los de los partidos. Los españoles son meros espectadores del resultado del reparto del botín estatal. La castración espiritual, causada por el consenso como valor último de este régimen, que no es otra cosa que lo opuesto a la democracia y que impide la política en favor del mantenimiento del propio régimen actual, mantiene a los intelectuales doblegados al poder a cambio de prebendas y subsistencia económica. Solo hay una verdad, la estatal, y una ausencia de libertad de pensamiento, soterrada bajo la falsedad de la libertad de expresión. La castración cultural, donde la moral es relativa, donde lo correcto o incorrecto no tiene la menor importancia, donde toda opinión es respetable y toda verdad es subjetiva. Todo es justificable, desde la corrupción a los crímenes de Estado. Nada tiene la importancia necesaria para ser defendido. Lo económico como único objetivo vital. La inacción ante los abusos y la quietud como señal de inteligencia. El orden en el que se han presentado estos niveles de castración es deliberado, ya que es en esa dirección en la que avanzan y se extienden, desde lo institucional a lo espiritual y finalmente a lo cultural. Es justamente el orden contrario el camino a seguir para revertir esta situación, desde lo cultural, con la exposición de la verdad como camino a la libertad, alcanzando lo espiritual, en el momento en que la hegemonía cultural de la libertad política obligue a los más preparados de la sociedad a salir al frente de esa acción, llegando por fin a lo institucional con un periodo de libertad constituyente que resuelva el problema político que mantiene el actual régimen de 1978. ¿Cómo es posible que el pueblo, perjudicado, robado, corrompido por la oligarquía, crea de sentido común que lo malo en una democracia, porque le llama democracia esto, son las mayorías absolutas, ignorantes, imbéciles? No puede haber democracia si no hay mayoría absoluta, tanto en las dos elecciones separadas, la del Ejecutivo y la de los diputados del Legislativo. Tiene que haber mayoría absoluta. Y si no hay mayoría absoluta, no hay ni separación de poderes ni democracia. Así de sencillo, pero rotundamente. Es un dogma, no es mi opinión ni un criterio, es que es así. No solo en la historia real, sino en la lógica de la democracia. ¿Cómo va a haber democracia si no hay mayoría absoluta en el poder ejecutivo y en el poder legislativo? Eso es imposible. Y separados, para que no se pongan de acuerdo, para que se odien,